Hoy es día 19 de enero y el día viernes pasado hemos tenido un pequeño percance con el internet. Se cayó la plataforma, no nos escuchábamos, no podíamos leerlo. Entonces hubo un pequeño impasse que esperemos que todo camine bien. Entonces vamos a hacer un repaso de la clase pasada para reforzar todo el trabajo. Yo voy a ir hablando y si es necesario en algún momento paro para que no perdamos el tiempo de la clase. El tema 1 es la geografía y ¿qué es lo que vemos en esto? La geografía es una ciencia integral, estudia al hombre y su obra junto con la naturaleza. Entonces vamos a ir dando los tips para que ustedes puedan ir haciendo sus apuntes o si quieren las capturas. Eso es la geografía. No es una ciencia natural, no es una ciencia social, sino que engloba todo este conjunto de actividades del hombre con la naturaleza. Y la geografía como ciencia moderna se vive por hace años. Ahora sí ingresa a la universidad, el siglo XIX. En el texto que ustedes tienen dice en el siglo pasado, pero se refiere al siglo XIX. Entonces, ¿qué hace la geografía? Estudia la Tierra como el espacio donde vive el hombre. ¿Cuáles son las ramas de la geografía? La geografía se divide en 3 partes. Vamos a ver este triángulo siempre, en geografía astronómica, geografía física, geografía humana. ¿Y qué es la geografía astronómica? Es todo el universo. El universo significa todo. A veces nos preguntan, ¿cuál es tu universo de estudiantes? ¿Cuál es tu universo de pacientes? ¿Cuál es tu universo de clientes? Y uno tiene que decir la edad, el tamaño, qué tipo de consumo hacen ellos. Entonces, el universo es el conjunto de todos los cuerpos celestes y el espacio interestelar, el espacio que hay entre cada uno de estos cuerpos celestes. Todo lo que nos rodea, lo que podemos mirar hacia arriba, a los lados, todo lo que hay es el universo, es donde nosotros vivimos. Este universo lo conocemos como el sistema, parte de eso el sistema solar. Y el sistema solar está formado por una estrella central, al que le decimos Sol, y otros cuerpos que giran alrededor de ella. Aquí vemos al Sol, vemos los planetas, Mercurio, Tierra, Venus, Tierra, Júpiter, el chiquitito, Marte, Júpiter el grande, Saturno el que tiene estos anillos, Urano, Neptuno, y existe un planeta enano, pero no forma parte de los planetas. Podemos decir que son 8 los planetas, es decir, son 8. Antes, a principios del siglo XXI eran 9, pero se lo bajó de categoría, se llama planeta enano. Entonces hablamos de que hay 8 planetas en nuestro sistema solar. Los planetas no tienen luz propia y giran alrededor del Sol. Esto se llama la teoría heliocéntrica. En 1543, Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco, dice que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol, y que todo gira alrededor del Sol, y los planetas conocidos giran alrededor del Sol. Eso también lo ratificó Galileo Galilei, un italiano, y por último, Isaac Newton, el astrónomo inglés, es el que da la teoría de la relatividad. Las cosas tienen un peso y existe una gravitación, algo que los atrae para que estén prendidos a la Tierra. No nos vamos a despegar, estamos asentados porque hay una energía que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Entonces, esto es la teoría heliocéntrica que nos dice que todo gira alrededor del Sol o una estrella central. ¿Y qué son los planetas? Pues
Los planetas son astros, como dije antes, que no tienen luz propia y que giran alrededor del Sol. Y también los planetas giran alrededor de su propio eje. Eh, eh, estos astros que giran alrededor del Sol, algunos de ellos poseen unos astros pequeños que se llaman satélites. Y estos satélites tampoco tienen luz propia, giran alrededor de un planeta. En el caso nuestro, aquí vemos la Tierra es el planeta azul, el Sol le está dando luz y la Luna es un astro, es un cuerpo celeste que no tiene luz propia y que gira alrededor de este planeta. Nosotros vemos a la Luna de día y de noche. De noche nos alumbra porque el Sol le da luz, refleja, y de día podemos ver una cosa blanquecina, depende cómo esté el cielo, podemos verla con mayor o menor claridad. A veces no se ve. Y también, por ejemplo, Júpiter tiene lunas, y estas lunas también tienen nombres, pero no forma parte de lo que ustedes necesitan entender, ¿no? Los satélites son cuerpos celestes que no poseen luz propia y giran alrededor de sus planetas. Y también existen otros astros, como los cometas, los asteroides o los meteoritos. Estos astros, los asteroides, no tienen luz propia, giran alrededor del Sol también, y son cuerpos pequeños o irregulares, no tienen vida. Y los cometas, como estamos viendo, también son otros cuerpos que giran alrededor del Sol y tienen una órbita que puede ser en años. Les comentaba, el cometa Halley gira alrededor del Sol y completa su vuelta cada 76 años. El planeta es un cuerpo que tiene un núcleo, tiene gas y tiene una cola. En la medida que pasa por el Sol, ese gas se quema y entonces lo que desprende es lo que se conoce como una cola. También existen otros astros que se llaman los meteoritos, que son otros cuerpos que caen a nuestro planeta y que cuando ingresan a nuestro planeta y con los gases que tiene nuestra atmósfera se queman. Entonces vamos a ver a veces por la noche que cae alguna luz y le decimos una estrella fugaz. ¿Qué son los meteoritos? Y donde nosotros vivimos, la Tierra. La Tierra, nuestro planeta, tiene una forma geoide. No es redonda, no es cuadrada, es geoide. ¿Qué quiere decir geoide? Que es la ciencia la que estudia la geodesia, es la ciencia que estudia las formas. Nos va a decir qué alto, qué profundo, qué distancias, cómo es. Aquí vemos un pequeño relieve, lo que está celeste es el agua y hay unos relieves con colores verdes que podemos ver que son montañas, ¿no? Árboles, cerros, y hay unos lugares que no tiene vegetación. Eso es lo que estudia la geodesia. Entonces tiene una forma geoide, achatada, podríamos decirse que es como una pelota desinflada, y el 70% de la Tierra está conformada, en nuestro planeta está conformada por agua. La Tierra tiene dos movimientos, uno que es de rotación sobre su propio eje. El Sol le alumbra en distintos lugares y podemos tener el día y la noche, y este movimiento se completa cada 24 horas. Y también existen los movimientos de traslación. La Tierra, como todos los planetas que giran alrededor del Sol, tienen un movimiento. Y ese movimiento se llama traslación. En el caso de la Tierra, una vuelta alrededor del Sol la hace en 365 días y 4 horas, a lo que nosotros llamamos un año. Y es 365 días y 6 horas. Y esas 6 horas las van acumulando y cada 4 años hacen 24 horas, o sea, un día. Y cada 4 años se le aumenta al calendario un día. Hay años de 365 días y cada 4 años, un año que tiene 366 días. A ese año se le llama año bisiesto. La historia del bisiesto es una cosa interesante, bonita, más complicada. Quiere decir 2 veces el sexto antes del próximo mes. Se repetía en el antiguo mundo romano, se repetía 2 veces el
día 6 antes del próximo mes. Bisestum. Entonces, ahora le decimos bisiesto y simplemente es un año que tiene un día más. ¿Y cómo nos ubicamos en nuestro planeta? ¿Cómo sabemos dónde estamos? ¿Cómo sabemos dónde vivo yo? ¿Dónde está cada uno de nosotros? ¿Cómo sabemos dónde está la universidad? ¿O dónde están los pueblos donde viven nuestros amigos y algunos parientes? Pues existe una forma para ubicarnos por medio de los puntos cardinales, que son convenciones de los estudiosos que dicen hay que poner unos puntos para que nos ordenemos. Entonces la parte de arriba del planeta se llama norte, la parte de abajo sur, la parte que va hacia donde nace el sol, hacia donde vemos el sol todas las mañanitas se llama este, y la parte donde el sol se oculta todas las noches se llama oeste. Tienen otros nombres. Al este le podemos decir oriente, o le podemos decir naciente, porque es donde nace, oriente porque vamos a orientarnos, y el oeste o poniente es donde el sol se pone. 4 puntos cardinales para ubicarnos donde estamos. ¿Cómo se hizo esto? Hablando de esta forma imaginaria de dividir el planeta para poder ubicarnos, imagínense hace 1000 años los navegantes o las personas que viajaban por el desierto, ¿cómo sabían a dónde iban a llegar? Entonces, había que buscar formas de establecer dónde estamos y poner unas distancias. Entonces, con estas convenciones se decidió que la mitad, que se iba a dividir el planeta en unas líneas imaginarias que le llamaron paralelos, es decir, están paralelas una a la otra. Estas líneas se extienden de este a oeste, los paralelos. En el medio se le llamó paralelo del Ecuador, porque pasa por la línea ecuatorial y aquí hay un país llamado Ecuador. Entonces dijeron, por la línea del Ecuador, hacia arriba se va a llamar hemisferio norte y del Ecuador hacia abajo hemisferio sur. Y a partir de ahí tenemos los paralelos. Y estos paralelos se miden por grado. Paralelos norte, paralelo sur. Y la otra forma para ver qué distancia, no hacia arriba o hacia abajo, hacia el norte, hacia el sur, sino qué distancia hay hacia la derecha o a la izquierda, hacia el este o al oeste, pues también había que poner líneas, trazar líneas imaginarias cada determinados grados, y se hacen los meridianos, que miden de polo a polo, de arriba a abajo, del norte al sur. Y el meridiano 0 se llama meridiano de Greenwich, o Greenwich, porque pasa por una ciudad en Inglaterra que se llama Greenwich. Vamos a decir Greenwich. Así nos ubicamos entonces. ¿Y cómo nos ubicamos acá? Por medio de coordenadas geográficas. Podemos decir que los paralelos se miden con nombre de latitud. Latitud norte, latitud sur. Y los meridianos se miden por longitud. Longitud este, longitud oeste. Y cada línea imaginaria tiene grados. Por ejemplo, acá tenemos 30, 60, 90, 120, menos. Y luego tenemos hacia el otro lado, 30, 60, 90, 120, 180, y luego se hace menos. Lo mismo pasa con los paralelos. 30 grados, 60 grados, 90 grados norte, y menos 30, 60, 90 puede ser al oeste o al occidente. O al oriente. ¿Y cómo nos ubicamos? Entonces vamos a decir las coordenadas exactas para estar en un lugar. Les comentaba que se dice, bueno, está establecido que la Plaza Calleja de la ciudad de Santa Cruz es el centro de Sudamérica. Y esta plaza se encuentra en las coordenadas 17 grados, 47 minutos, 21 segundos, sur, es decir, de la línea del Ecuador hacia abajo. Y 63 grados, 11 minutos, 51 segundos, oeste, es decir, del meridiano de Greenwich
aquí estamos nosotros. ¿Ah? Por aquí. Ahí. Hacia el sur y hacia el oeste, porque Greenwich va hacia el oriente. Poniendo esas coordenadas vamos a llegar a un lugar exacto. Esas son las coordenadas que le ponemos con a nuestro Google Maps. ¿Dónde? Pásame tu ubicación. Estamos simplificando la manera de decir, pásame las coordenadas, las latitudes y las longitudes con sus grados, minutos y segundos. Y decimos, pásame la ubicación. Y ya el teléfono se encarga de mandarnos a la ubicación exacta. ¿Y cómo sabemos dónde estamos? ¿Cómo sabemos a dónde ir? Pues se tuvo que dibujar eso. Estamos hablando de la historia, se tuvo que dibujar. Las personas que hacían esos dibujos y medían se llamaban cartógrafos, y por medio de estas cartas y grafos, las líneas y las escrituras, pues podían navegar o podían caminar de un lugar a otro de un punto del planeta. Y ahora vamos a hablar de la otra parte de la geografía, que es la geografía física. La geografía física está dividida en orografía e hidrografía. ¿Vale? Les había comentado que son tres. La geografía, la geografía podemos distinguir tres grandes áreas: astronómica, física, humana. Y acabamos de hablar de la astronómica. Vamos ahora a la geografía física. La geografía física es la que nos dice todas las características de la Tierra. ¿Cómo es? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se formó? ¿Qué edad tiene? Lo mismo cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo nacimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Quiénes son nuestros padres, nuestros abuelitos? ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo nacimos en el vientre de nuestra mamá? Y luego, ¿cuándo nacimos? ¿Cuántos años tenemos? ¿Y qué hiciste? ¿Cuándo fuiste al kinder? ¿Cuándo fuiste al primero? ¿Cuándo terminaste la primaria? ¿Cuándo saliste bachiller? Y podemos pensar, ¿cuándo terminé la universidad? Entonces, es la historia de nuestro planeta. Y esta historia se la mide en edades geológicas, en grandes tiempos. 5 edades tiene la Tierra, y son la era arcaica, que tiene 4.027 millones de años, sucedió hace 4.027 millones de años. La era paleozoica, cuando aparecen los primeros seres pequeñísimos, los podemos encontrar en los restos fósiles. Ahí tienen la forma de sus huesitos, de sus cabecitas. Los primeros seres que habitaron este planeta hace 290 millones de años. Y luego viene la era secundaria, que aparecieron los grandes animales. Hace 186 millones de años están aquí los grandes dinosaurios y los grandes reptiles voladores, los pterodáctilos. Luego, la próxima era fue la era terciaria o cenozoica, hace 65 millones de años. Aquí aparecen animales más pequeños, pero siguen siendo enormes. Y ya la Tierra tiene distintos climas. Hay frío, hay calor, hay montañas con mucha nieve, como también hay desierto. Y estos animales son parecidos a los que existen hoy. Les comentaban, por ejemplo, aquí son unos mamuts, estos animales enormes, pues, que ya no existen, pero sí existen animales parecidos como los elefantes, y existen en otra zona como tenemos el anta, que tiene su pico. Aquí hay un triceratops y hoy podemos ver un rinoceronte. Son animales parecidos a los que tenemos hoy. Y hace 2 millones de años, la era cuaternaria o neozoica, aparece el hombre. Es decir, los primeros fósiles, restos de un ser humano, están desde ese tiempo. No son las edades del hombre, esa es otra parte del asunto. Cuando el hombre se va evolucionando, cuando el hombre se pone erecto, esa es otra historia. Esas son las edades del hombre. Aquí estamos hablando de las edades geológicas, el tiempo, la edad de la Tierra. ¿Y cómo es esta Tierra? ¿Cómo está formada la Tierra? ¿Cuál es su estructura? Hay 5 capas claras con pequeñas subcapas. En el centro de la Tierra está el núcleo, como todo, el núcleo es lo que hay bien al centro, lo que le permite dar su fuerza, su energía. Dice que eso está con fuego al centro de la Tierra. Y luego está el manto, que son las diversas capas que están alrededor de ese fuego, las capas de piedra, las más
impenetrables están dentro, el núcleo exterior, el núcleo interior. Y luego hay un manto que son las capas que las pueden estudiar. Podemos ver en las grandes montañas, cuando se ha derrumbado, ven que hay distintos metros de distintos colores y distinta textura, y ahí pueden decir a qué edad pertenece, a qué etapa de la Tierra pertenece y cuántos años hace que se formó. Y la capa de arriba, que es la corteza, es como la piel, es donde nosotros vivimos. Lo mismo que nuestra piel puede tener, algunos tienen la piel más gruesa, un poco más delgada, y depende de la parte de nuestro cuerpo, puede ser más gruesa, otra puede ser extremadamente frágil. La corteza es lo que le rodea, así como la cáscara de una naranja, por ejemplo, la podemos pelar y adentro está toda la riqueza. Y luego la otra capa es toda la parte líquida. Toda la parte líquida, la hidrosfera. Esta hidrosfera está compuesta de agua salada y también tiene agua dulce, que es la que está dentro del planeta. Pero la hidrosfera es toda la parte líquida. Y por encima de todo está la atmósfera, que es lo que hay allá. El aire y todas las capas gaseosas. Por ejemplo, hay una capa gaseosa muy importante, que es la capa de ozono, que es lo que nos protege de los rayos ultravioleta y de todos los peligros que nos podemos quemar con el sol. Y estas capas también son las que protegen a la Tierra de los organismos externos. Cuando entraba un meteorito, pues estas capas se defienden y queman al invasor, podemos decirlo. Estas son la estructura de la Tierra. Y la orografía es otra parte que estudia los relieves. La parte de la geografía física que estudia la superficie de la Tierra, su diferente forma, relieve. ¿Cómo es? Yo digo, bonito, hay montañas con nieve, hay cordilleras, hay valles que son los espacios que hay entre grandes montañas, hay llanuras. Si nos subimos a un edificio alto, podemos ver los árboles lejos, de allá al fondo algunas montañas. Podemos ver aquí nosotros el Cerro Amboró, que rodea la ciudad de Santa Cruz. No está cerca, está lejísimo, ¿no? Podemos estar en Buenavista, en Portachuelo, o La Guardia, El Torno, a los valles cruceños. Ahí podemos ver todas estas montañas, pero la llanura van a ver que es larguísima, y esa llanura tiene pequeñas colinas, pequeños montecitos, pero predomina el territorio plano. Y las mesetas, que son las partes altas de algunas montañas que son planas, como una mesa, ahí viene el término meseta. Estos son los relieves emergidos, los que hay de la tierra hacia arriba. Y también están los relieves sumergidos. Los relieves sumergidos es lo que está en el mar, vemos hacia abajo, también hay pequeñas montañitas dentro del mar. Esos son los relieves que están del centro de la tierra sumergidos, pero dentro de un espacio líquido. Y esta es la parte de la hidrografía. Todo lo que es celeste aquí es agua. Celeste claro, celeste oscuro. Y las aguas están en todo el planeta. Les decía antes que el planeta Tierra tiene el 70% de agua. Podemos ver los océanos, el Pacífico, el Atlántico, acá el Mediterráneo. Pero dentro de los mismos planetas, de los mismos continentes, fíjense que hay mucha agua. Estas líneas son ríos, esos puntos celestes o blancos también son espacios de agua. Los que están en las grandes extensiones de los mares es agua salada, y las que están en los continentes, en sus lagos y en sus ríos, es agua dulce, es agua rica la que nosotros tomamos con regularidad. Y la otra parte de la geografía es la geografía humana. ¿Qué estudia la geografía humana? Tiene como objeto el estudio de los seres humanos y la manera de cómo ha ordenado sus espacios. Es decir, cómo la ciudad de Santa Cruz ordenó el espacio para consumirlo, para vivir en él. Y es diferente a cómo la ciudad de Cochabamba ha organizado sus espacios, o cómo Montero, o Warnes, como Nueva York.
han ordenado sus espacios en función de las necesidades que ellas tienen para su consumo, para su forma de vida. Y esta geografía humana se divide en tres grandes partes: la geografía política, la geografía económica y la geografía cultural. La geografía política estudia las semejanzas y las diferencias de carácter político entre ellas. Es decir, no diferencias de un político, de un partido con el político de otro, no. De carácter político significa la relación que hay entre países. ¿Cómo vamos a relacionarnos nosotros? ¿Cuáles son las normas para que yo pueda pasear ir a otro país? Las normas para las compras, los intercambios que existen entre estos países y cuáles son las similitudes que hay entre ellos, ¿no? Para poder hacer mejores, buenos intercambios. Por ejemplo, un boliviano se casa con una brasilera y deben tener también normas en un país para proteger, si el boliviano se casa con la brasilera, para proteger al boliviano en Brasil, como también para proteger a la brasilera en Bolivia, a sus hijos, y de que se puedan mover con facilidad y con tranquilidad en los espacios que están. Eso tendría que ver tendría que ser la geografía política. La geografía económica, sin embargo, habla de las zonas de producción, el intercambio y el consumo de lo que se llama bienes y servicios. ¿Cuáles son los bienes y servicios? Es lo que yo puedo producir. Yo vendo carne, usted la compra, yo le ofrezco un bien, o yo tengo un bien y le ofrezco un servicio, le vendo, usted lo compra, lo ponemos de acuerdo por el precio. Hay otras normas alrededor de ello, pero tiene que ver en esto. Y esta geografía económica está ligada a todo lo que genera un movimiento económico, donde hay dinero. Por ejemplo, el pasaje. Voy a pagar mi pasaje del colectivo, de la flota, del avión. Eso es una geografía, forma parte de la geografía económica, pero está ligada al comercio, la geografía comercial, pero genera un vínculo. El servicio, pues, esa geografía económica, intercambio del servicio puede ser de un transporte urbano, de un transporte público, a interprovincial, interdepartamental, o puede ser internacional. Eso viene a ser también una geografía económica. Es el estudio de cómo se relaciona eso entre ellos y para ofrecerme a mí un bien y un servicio. Y la geografía cultural es lo que tiene que ver con la persona, con la cultura humana y cómo voy a explotar el entorno. Todo lo que produzco, todo lo que hago, construyo edificios, voy a admirar un espacio de belleza, voy a hacer una peregrinación a Cotoca y allá voy a tener servicios, voy a comprar velas, voy a comer una arepa, voy a comprar miel, voy a conocer a la señora que hace las tinajas, los alfareros. Entonces voy a hacer un consumo de su cultura, que también tiene un ingrediente económico. Y todas estas áreas están relacionadas entre sí y, por supuesto, con las necesidades del ser humano. ¿Y cómo nos distribuimos? El planeta Tierra está distribuido en continentes: Europa, Asia, África, América, Oceanía. Y vamos a hablar acá, por ejemplo, está América. América es un continente que se extiende desde el norte hasta el sur. En el norte está Canadá, Estados Unidos, México. Tiene lo que se llama Centroamérica y el Caribe, que son unas cadenas de países. Luego, en América del Sur, los países que podemos ver con mayor frecuencia son los que nos rodean: Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Chile, y aquí tenemos a Venezuela, Colombia, y Uruguay, un país chiquitito cerca de él, está en el océano Atlántico, y está muy pegado entre Brasil y Argentina y el Río de la Plata. Y también tenemos a otro continente que es África, un continente grande que abarca tanto el norte como el sur del continente. Europa está hacia el norte, y donde están los países característicos por la historia, se conoce más por la historia de la que nosotros venimos del mundo occidental.
Asia, un continente muy grande, y podemos destacar acá Rusia, China, India, y Australia, que es, perdón, Oceanía, que es el continente que está dentro de un océano, no está pegado a los otros. Y este es el continente más lejano, tiene 2 o 3 islas importantes que la vamos a ver a continuación. Europa, esto es Europa, está el océano Atlántico, por el lado, por su costa occidental, el mar Mediterráneo hacia el sur, y luego tiene los montes Urales y está con límites con parte de Rusia. ¿Cuáles son? Podemos entender qué países están en Europa, pues Francia, Alemania, Suiza, Italia, Austria. Podemos ver que acá está Inglaterra, con el Reino Unido, Irlanda. Arriba de Europa, la parte más fría son los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Polonia, está ahí junto, todo esto rodean al mar Báltico. Y afuera está Islandia, que es una isla muy grande, que también forma parte del continente. Perdón, del continente europeo, pero es una isla. Y hacia abajo España y Portugal. Podemos hablar de los relieves, los más importantes, los Alpes, los Pirineos, los montes Urales y los montes Cárpatos. ¿Dónde están estos? Los Alpes están en Suiza e Italia. Italia es esto que parece una bota. Acá están los Alpes, los Pirineos es una montaña que divide Francia de España. Pero estos son los, podemos decir, que tenemos que conocerlos, verlos, y que por ahí y lo vamos a escuchar con frecuencia. Los Alpes, los Pirineos, los montes Urales, los montes Cárpatos. Los ríos importantes de Europa atraviesan el continente, por el río Sena, que está en Francia, y el río Loira, y luego el río Rin y el río Danubio, que atraviesan Europa y desembocan al Mar Negro. Un segundo, por favor. Las islas y las penínsulas de Europa, hay 2 grandes islas, la Islandia y luego una isla que es Gran Bretaña. Aquí está Inglaterra, Irlanda, Escocia. Y luego tenemos las 2 penínsulas, península ibérica, y la península está, en esta península ibérica está España, Portugal, y la península itálica es Italia. ¿Qué es una península? Pues es un espacio, una tierra del continente que parece que está colgando, que parece que se está saliendo del continente. Fíjense, Italia parece que se sale, España parece que se sale. Los demás países están todos unidos. Y la isla, pues, es una porción de tierra que está rodeada de agua, inmersa en el agua. Hacia el continente más grande, está rodeada por el Océano Pacífico, el Océano Índico. Y los países más representativos que podemos ver aquí, de los que más rápido los vamos a tener en nuestra memoria: China, India, Corea del Norte, Corea del Sur, Mongolia, las islas de Japón, Taiwán, aquí podemos hablar Malasia, Vietnam. Son los nombres rapiditos. Cuando nos dicen nombre de unos países de Asia, pues es un continente muy grande. Están los océanos Ártico del norte, el Océano Pacífico, un mapita, el Océano Índico, y los países aquí están India, China, Mongolia, Rusia, Japón, Corea. Y los relieves más grandes, las montañas más altas, están en este continente. ¿Cuáles son esas montañas? Pues vamos a encontrarnos con el pico más alto. La montaña más alta es el Everest. Está a 8.880 metros sobre el nivel del mar. Y esta es la cordillera del Himalaya. Acá está la India, acá está la meseta del Tíbet. Esto es China.
el monte Everest, el monte del Himalaya y toda esta planicie grande, la meseta, que está como ahora la meseta del Tíbet. Los ríos de Asia, como todos tenemos grandes ríos enormes, navegables, pero hay dos ríos que son los ríos sagrados, ¿no? El río Ganges y el río Indostán. Estos ríos sagrados donde hacen purificaciones, donde se hacen un montón de plegarias. Y ríos que lo podemos ver desde el principio en la Biblia, el río Éufrates, el río Tigris. El río Ganges, también son los ríos más representativos que tenemos en Europa y que tenemos en Asia. África es el continente más grande y está rodeado por el Océano Atlántico, lo comenté hace rato, el Océano Índico. Y parte de África está en el hemisferio norte y parte está en el hemisferio sur. Fíjense, esta de aquí es la línea del Ecuador. Como decía un compañero, uno de sus compañeros en la clase pasada, del Ecuador para allá, el agua corre para allá. Y si echamos el agua 1 centímetro del Ecuador para acá, el agua corre hacia el sur. Del Ecuador, los ríos corren hacia el norte y del Ecuador corren hacia el sur. Entonces, la parte de África, que está cerca de Europa, tiene mayor cantidad de desiertos, Argelia, Libia, Egipto, y la parte del sur de África, Angola, Namibia, Sudáfrica, Botswana, Mozambique, la isla de Madagascar. Ríos importantes en África, por supuesto, el río Nilo, que es el río más largo del mundo, el río Senegal, el río Níger, el río Congo, y hay, por supuesto, lagos que son lagos grandes y navegables, como el lago Victoria, el lago Tanganica, el lago Malawi. Y los relieves de África, vamos a hablar de dos importantes, que es el desierto del Kalahari, el desierto del Sahara, que ocupa gran cantidad del continente. Oceanía es el planeta que les comentaba que está lejano, que tiene el color moradito, el más pequeño de los continentes. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver en Oceanía? Pues Australia, donde están los canguros, la isla de Nueva Zelanda. Podemos ver otros países, Nueva Caledonia, las Islas Marshall. Pero vamos a ver cómo se divide a Australia, el continente de Oceanía, que es importante tenerlo en cuenta. En 4 grandes regiones, que son Australasia, tenemos Australia y Nueva Zelanda, la Polinesia, que aquí está en un lugar cerca de Sudamérica, que es la isla de Pascua. Se dice que el hombre llegó desde la Polinesia hacia esa isla. Está la isla Samoa. Esto es la Polinesia. La Melanesia es la otra gran región, la isla Salomón, Papúa Nueva Guinea y la Macaronesia. Regiones de Oceanía: Australasia, Polinesia, Melanesia, Micronesia. Y donde nosotros estamos viviendo, nos vamos a acercar de a poco a donde estamos habitando. América del Norte, América del Sur es lo que une, perdón, América Central y las Antillas o el Mar Caribe es lo que une con el continente con la parte que se llama Sudamérica, donde nosotros estamos habitando. ¿Y qué nos rodea? Pues el Océano Pacífico por el occidente y el Océano Atlántico por el oriente. Y los relieves más sobresalientes en Norteamérica: la montaña rocosa o rocallosa, los montes Apalaches y la Sierra Madre. Los lagos y los ríos prominentes: acá tenemos el río Missouri, río Mississippi, que desembocan aquí en el Golfo de México, el río Colorado, el río Grande, y hacia el
muy al norte el Mackenzie, río Yukon. Y de los lagos importantes, el lago Erie, lago Superior, Ontario, Hurón, Michigan. América Central y el Caribe es una cadena de países. Si vamos desde el norte, tenemos México, y luego tenemos a América Central, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y luego están las islas, las islas grandes, Cuba, Haití, República Dominicana. República Dominicana es conocido por Punta Cana, la gente se va de vacaciones. Jamaica, están estas islas que están en el Mar Caribe. Y luego hay otros países pequeños, por ejemplo, Puerto Rico, que es un estado asociado a Estados Unidos. Martinica, hay pequeños países. Y las Bahamas están muy cerca a Estados Unidos. Entonces, Miami, las Islas Bahamas y las islas que están en el Caribe. Bueno, ahí vamos. Y América del Sur, donde estamos nosotros, cada vez más cerca. América del Sur comienza con en el Caribe, Venezuela, en este orden, ¿no? Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y por el otro lado, los países grandes, ¿no? Brasil, ese continente, podría decir. Brasil, Argentina, debajo de Bolivia, Paraguay y Uruguay, que es un país pequeñito, pero por supuesto que es un país grande en riqueza. Nos rodea el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, al sur están las Islas Malvinas, que pertenecen al territorio argentino. Vamos a ver aquí, en este mapa, estas líneas son los ríos, ¿no? Y son como nuestras venas. Tenemos la cuenca del Orinoco, que va hacia arriba, por Venezuela, la cuenca del río Amazonas, y la cuenca del río de la Plata, que va hacia la Argentina y Uruguay. Estas son las cuencas, podemos verla con otro tipo de fotografía, otra geografía. Esto es la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas, vean cómo corren esas aguas. Y luego la cuenca del río de la Plata. Hay otras cuencas en el lado de Chile y en el lado de Perú, pero son pequeñas cuencas que salen de la cordillera. Aquí es. Un segundo, por favor. Profe, una pregunta. Sí, quiero ver si la veo. No la veo. Sí, dígame. De los mapas que mostró de los continentes, en primero, todo el mapa mostraba los países de cada continente. Bueno, había de todo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? No entiendo su pregunta, por favor. O sea, de cada continente mostró su mapa, ¿no ve? Sí. Y ahí decía, digamos, de mostrar los océanos, los ríos, todo eso, pero primero mostró el mapa con el continente, digamos, de América. Ahí estaban esos son los países que mostró, no tenía dudas. Sí. Le voy a mostrar ahora. Que no sé qué ha pasado aquí. Primero mostró los países antes de los océanos y ríos, ¿no? A ver. Esto es América del Sur, con los países. ¿Está viendo la foto? Sí. ¿Ya? Esto es América del Sur, fíjense, está con sus países.
Y estas son las cuencas, 4 cuencas. Y me falta uno, un poquitito. Sí, en la próxima parte del tema voy a mostrar las cuencas, cómo se llegan y cómo se establecen. Aquí está con el Caribe, los ríos de Estados Unidos, de Norteamérica, perdón, las montañas, los relieves. Lo mismo con cada uno de los continentes. Están los mapas para tener una referencia, ¿no? Pero no se los tienen que aprender los 500 ríos, 500 nombres de montañas, sino las de referencia. Bueno, hasta aquí hemos llegado la semana pasada. Le voy a pedir que me den un par de minutos, por favor, para tomar un poco de agua, porque me estoy quedando seco, para poder continuar con el trabajo, ¿no? Un minuto, ¿no? Tómese su tiempo, Lisa. Oh, falta poco ya para acabar el trabajo. Falta media hora. No, quedas hasta las 10:40, pero como 45 minutos. Pero Sí, tenemos sí, descanso de 10 minutos. vamos a seguir. Esta parte tal vez la tienen muy fresca, los que han salido del colegio el año pasado o en los últimos 5 años, porque es de la que más se ha hablado en los colegios. Y por supuesto que estamos en las noticias todos los días, ¿no? Entonces, cuando vemos una noticia nos van a decir dónde fue, qué pasó. Y nosotros tenemos este aparato que nos metemos en el YouTube, en el Facebook y en los TikTok, y ahí vamos a ver de dónde. Entonces, es importante saber dónde estamos. Cada vez que nos aparezca de que sucedió algo, que un cantante, un artista o un pintor, y dicen el nombre del pueblito, uno tiene que buscar en qué lugar. En esta parte, el tema 5 es la geografía de Bolivia. Vamos a hablar de nuestro país. Esto es Bolivia. Tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados. Este que está con celeste. ¿Y quiénes nos rodean? Por el norte y este, nos rodea Brasil. En el sur, Paraguay, Argentina. En el oeste, por arriba, en el noroeste, Perú. Y en el suroeste, o en el lado oeste, Chile. Somos un país mediterráneo, significa que no tenemos mar, no tenemos salida al Océano Pacífico, ni tenemos salida al Océano Atlántico. ¿Sí? Dígame. Quería preguntarle acerca de su cuenta, Surinam y Guanay, porque veo que igual pertenecen a Sudamérica y veo que pertenecen a Norteamérica. Perdón, Eso, no. quiero saber por qué no se cuenta. A ver, no entiendo, se corta lo que usted me está preguntando. Otra vez, por favor. Bueno, Dígame. dicen, ¿Puede quería repetir su preguntarle por qué pregunta? no se encuentra Surinam y Guanay en Sudamérica. ¿Dónde está? ¿En qué lugar del continente están? Miren, Guayana, Surinam, Guayana Francesa,
están dentro del continente, forman parte de nuestro continente, algunos son colonias, pero están dentro del continente, simplemente yo no los he nombrado. He nombrado los países de los que tenemos mayor referencia, con los que nosotros tenemos mayor contacto, pero no que no existan, que no estén, así como tampoco he nombrado todos los países que están en Europa o todos los países que están en Asia o África. No nos olvidemos que para el examen de admisión a la universidad que ustedes tienen, no le van a decir, supongo que no le van a decir nombre a todos los países de Sudamérica, a todos los países de Europa, a todos los países de África. Le van a preguntar dónde está el continente. ¿Ven? Van a decir cuáles son los países o cuáles son los continentes que usted se ubicará, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico. A eso se refiere, a esa es la idea de estas clases, ¿no? Entonces yo aquí les digo Bolivia, vamos a hablar de Bolivia, que es la clase que nos toca desarrollar. Bolivia es un país mediterráneo, no tiene salida al mar como todos los otros países. Bolivia y Paraguay no tienen salida a un mar. Y Bolivia está dividida en 9 departamentos. Y lo podemos ver en el lado occidente, La Paz, Oruro, Potosí, en la zona central o de los valles, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, y la zona de los llanos es Pando al norte, Beni y Santa Cruz. Y cada uno de estos espacios se llaman departamentos, y cada departamento tiene una subdivisión política en provincias y en municipios. Los municipios se dividen en cantones, y cada departamento está administrado por un gobernador y cada municipio por un alcalde. Esta es la división política de Bolivia. ¿Qué es Bolivia? Bolivia es un estado plurinacional con una democracia participativa, representativa y comunitaria. Eso significa que hay muchas naciones. Podemos decir, no países, sino nación. La nación quechua, la nación aymara, la nación ayorea, la nación guaraní, la nación chiquitana, porque tienen identidad, tienen lengua, tienen su propia cultura, tienen un territorio. Por eso se llama plurinacional. Y tiene una democracia participativa, porque es decir que nosotros elegimos a nuestros representantes, participamos, vamos, emitimos un voto y elegimos a alguien. Esa es participativa. Y representativa significa que esas personas que hemos elegido, nosotros le estamos le estamos dando un mandato para que nos represente. Es así como aquí son cerca de 200 estudiantes, pero 200 estudiantes no pueden ir a hablar con el rector, porque no van a entrar los 200 estudiantes, necesitan un coliseo, una sala enorme, y eso va a complicarse. Entonces mandan a un representante, puede ir un hombre, una mujer, pueden ir uno de 18 años para abajo y uno mayor de 18 años. Entonces tiene una representación que va a ir a hablar sobre sus necesidades y sobre su proyecto. Y además se dice que es comunitaria porque vive en espacios que tienen territorios comunes entre una nación y otra. Y este país está administrado por órganos. El país tiene 4 órganos, y son el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano electoral. Con esos órganos nosotros vamos a regirnos para vivir bien, para vivir en paz, para progresar. El órgano ejecutivo está en la ciudad de La Paz, tiene su sede en la ciudad de La Paz, y quien lo representa es el presidente, el vicepresidente. Y el presidente tiene la competencia de nombrar a sus ministros, tiene la potestad de nombrar a sus ministros, a sus viceministros, directores, secretarios, cada uno de los órganos del Estado anteriores que se le está permitido según la ley. El presidente es el que ejecuta el camino de un país, es el que conduce. Este es el órgano ejecutivo. El órgano legislativo está, o el órgano legislativo o asamblea plurinacional, es el que hace las leyes. Es el que
redacta las leyes para una determinada actividad. Por ejemplo, hay una ley educativa. Esa ley educativa la hizo el órgano legislativo. Tiene sus artículos, sus incisos, sus parágrafos, y que va a decir cómo se va a normar el sistema educativo, desde el inicial, primaria, secundaria, nivel superior. Y va a decir cómo, cuántos años, qué tiempo, qué tipo de contenido. Entonces, de eso se encarga el órgano legislativo o la Asamblea Plurinacional. Esta Asamblea Plurinacional está dividida en dos cuerpos, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores son 36 y son elegidos por una elección en las elecciones nacionales. Cuando se elige al presidente, ellos van por la votación del presidente y tiene que elegirse 4 de manera equitativa, 4 por cada departamento. 9 departamentos, 36 senadores. Y la Cámara de Diputados tiene 130 miembros. Tiene diputados plurinominales y diputados uninominales. Los diputados plurinominales son 65 y se los elige por elección directa. Es decir, cuando yo elijo al presidente, mis votos van también para elegir a 65 diputados que van a ir, se dice, colgados del presidente. Mientras más votos tenga el presidente, pues más diputados plurinominales puedan ingresar. Máximo pueden entrar 65. Y los uninominales son por elección directa. Elección directa significa que yo elijo a mi diputado. El país está distribuido, aparte de los departamentos, para un sistema electoral, está distribuido en espacios que se llaman circunscripciones, que van más allá de una división política, sino tiene que ver con el territorio, con la forma de moverse de un lugar al otro, o tiene que ver con la parte cultural de ese espacio. Y se elige a 65 diputados uninominales. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo elegir al presidente, voto por mi presidente, y puedo votar debajo de él en la misma lista por el candidato que yo deseo. Se postulan 12 candidatos uninominales y yo elijo a cualquiera de esos. No necesariamente el que vaya con el partido político del presidente, sino el que pueda yo simpatizar, el que yo vea que va a ser más beneficio para mi región. Y ese es de esa circunscripción, de ese espacio. Si yo tengo, por ejemplo, mi hermano que vive en San Javier y va a ser candidato a diputado por San Javier, yo no puedo votar por él porque yo voto en Santa Cruz. Entonces, y yo tengo que elegir a los que se postulan por este espacio, por la circunscripción donde yo vivo. Esos son los uninominales. Y también esta Cámara de Diputados tiene 7 representantes indígenas que son los escaños especiales. Además, también, para esta Asamblea Legislativa, se elige a 9 representantes supranacionales. Supranacional significa que el trabajo que ellos hacen tiene que ver con lo que el país tiene con otro país, por territorios comunes, por la parte del sur, por la parte de la Comunidad Andina de Naciones, para traer información o llevar contactos, vínculos, relaciones entre países. El órgano judicial es el otro de los 4 órganos del Estado, es el que se encarga de administrar la justicia. Tiene su sede en Sucre, en la ciudad de Sucre, y está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales que hay en cada departamento, tienen su propia estructura, tribunales de sentencia y los jueces. También está constituido por el tribunal, por la jurisdicción agroambiental, tienen unas designaciones específicas para el medio ambiente, para la agropecuaria. Y la jurisdicción indígena originaria campesina tiene otro tipo de administración de justicia en territorios indígenas originarios campesinos. También está constituido este órgano por el Consejo de la Magistratura, que son los jueces que administran, que velan por el buen desempeño de la justicia.
y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que ve que las leyes que se hacen y las normas que se dictan tengan relación con la constitución política del Estado. Ellos pueden decirle, mira, este decreto o esta ley que ustedes están redactando tiene un artículo que va en contra de lo que dice la Constitución. Ustedes deben adaptarlo, tiene otros nombres, adaptarlo, pueden derogarlo, pueden abrogarlo, pero el Tribunal Constitucional está para velar que todas las normas y las leyes que tiene el país estén acorde a la Constitución política del Estado. Entonces el órgano judicial está en Sucre, está compuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, Jurisdicción Agroambiental, Jurisdicción Indígena Originario Campesina, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. El otro órgano es el órgano electoral. Yo les hablaba que vamos a elegir a nuestro presidente. Ustedes saben que hoy tenemos un presidente que fue elegido en las elecciones de noviembre. Dentro de poco, en marzo, vamos a tener las elecciones para alcaldes y gobernadores. Entonces, el órgano electoral es el que vela por las normas, las leyes y todos los procedimientos, tiempos, fechas para llegar a un día electoral que tenga las mejores condiciones para el electorado, para que una vaya y elija de la mejor forma a los representantes de su municipio, de su departamento, del país. ¿Cómo está constituido este órgano electoral? Por el Tribunal Supremo Electoral. O sea, hay las máximas autoridades. Luego están los tribunales departamentales. En cada departamento hay un tribunal donde también velan por las normas electorales. Cuando se inscribe un candidato, va con su partido político o su agrupación ciudadana, con el nombre del que va, por ejemplo, alcalde y todos los concejales que van en ese municipio. Y eso lo hacen en el departamento. Por ejemplo, en Santa Cruz tienen que venir de todas las provincias, de todos los municipios, con sus carpetas y todos los datos bien llenados para presentar al tribunal departamental. Ellos van a emitir luego un comunicado diciendo si están habilitados, si cumplen las normas, si presentaron los documentos, tienen un tiempo para subsanar los documentos que no estén correctos. De eso vela el tribunal, en los tribunales departamentales. Y más abajo, en este órgano, están los juzgados electorales. Y luego los jurados ciudadanos. ¿Quiénes son los jurados ciudadanos? Somos las personas que por sorteo hemos quedado para ir a administrar el día de las elecciones. Por ejemplo, una vez están todas las fechas puestas, todos los candidatos están habilitados, el Tribunal Supremo Electoral ha comunicado, ha emitido las boletas para ir a votar, y luego hacen un sorteo de todas las personas que se inscribieron para votar. Nosotros somos los electores. Entonces nos inscribimos para votar y se hace el sorteo y dicen, estas personas tienen que ser jurados electorales. ¿Para qué es el jurado electoral? Para ver que la jornada de la votación se lleve a cabo, esté bien, que no haya problema, esté dentro de las normas, reciben la capacitación de los jurados electorales. Y el día de las elecciones son los que tienen que ver que se abra a tiempo, que estén las papeletas para todos los que están habilitados, que al finalizar la hora de la jornada se cierre bien, que estén las firmas y los sellos de todos los delegados de los partidos, que todo vaya en paz, en armonía, y luego vienen a contar los votos. Ellos tienen que estar ahí y luego tienen que poner sus firmas y dar copia de los documentos para que les lleguen a los partidos políticos, y ellos son los que están velando por que se ejecute de manera correcta en beneficio de la democracia. Esos son los jurados ciudadanos que somos nosotros. Y para cada elección se sortea a los jurados electorales. ¿Y cómo se administra nuestro país? Nuestro país es un estado con autonomías, es decir que
Los departamentos y los municipios también tienen normas propias, leyes propias y formas de administración. Hay 4 niveles de autonomía. Ni uno es superior al otro, simplemente son niveles de autonomía. El gobierno autónomo departamental o las autonomías departamentales. Hay 9 departamentos, hay 9 autonomías departamentales. El poder ejecutivo está presidido por el gobernador y el poder legislativo es por la Asamblea Legislativa Departamental. A todos ellos los hemos elegido en una elección. En Bolivia, en marzo vienen las nuevas elecciones. Aquí tendremos un gobierno departamental autónomo. Y luego viene el gobierno municipal autónomo. El gobierno autónomo municipal, Bolivia tiene 339 municipios. El poder ejecutivo, si la máxima autoridad es el alcalde, el poder legislativo son los consejos, el consejo municipal o los concejales. Ellos hacen las leyes para la convivencia dentro de pequeños territorios. Y ellos son los que norman, por ejemplo, por el transporte público, por el mercado, por las vías estén correctas, por las normas de la construcción. Todo eso tiene que ver la alcaldía municipal. Y también hay las regiones autonómicas. Y de estas regiones autonómicas es espacios, no solamente un departamento o un municipio, sino son espacios que comparten un espacio grande que abarca un territorio de diversas culturas. Por ejemplo, está la región autónoma del Gran Chaco, también está las autonomías indígenas originario-campesinas, que es el otro nivel. Y este nivel de autonomías indígenas originario-campesinas podemos verlo en el caso de Santa Cruz, en Charagua. Esas son las 4 formas de autonomía. Gobierno autónomo departamental, gobierno autónomo municipal, autonomías regionales y autonomía indígena originario campesina. Y este país, nuestro país, Licenciado, tiene perdón que 3... lo corte. Una pregunta. ¿Sí? Dígame. Cuando usted, digamos, en la parte en la que usted dijo que tenemos 4 autonomías, creo, por ejemplo, los países que están en dictadura, como ser Venezuela, Cuba, ¿ellos igual tienen esas 4 tipos de autonomía o de gobierno, o directamente es presidente y ya? Mire, ellos tienen que estar regidos por la Constitución Política del Estado de su país. Y la Constitución Política del Estado de su país debe decir cuáles son los niveles de gobierno que tienen. La Constitución Política del Estado de Bolivia dice que nosotros nos regimos por 4 poderes, que es lo que les he nombrado hace rato, y que tenemos autonomía y los niveles de autonomía que tiene nuestro país. Y cada país tiene su regulación según su propia constitución, que la han tenido que elegir, han tenido que votar y aprobar en su, seguramente en referéndum o en alguna elección. Y yo desconozco, en este momento no le puedo decir qué tipo de constitución o qué tipo de gobierno tienen los países que usted ha mencionado. Muchas gracias, Licen. No se preocupe. Nuestro país tiene 3 macrorregiones. Geografía de nuestro país. Podemos ver en este dibujo que la parte verde es la parte de los llanos. Esta constituye el 70% del territorio de nuestro país. El 20% del territorio es el altiplano y el 10% son los valles. Quiere decir que en este espacio existen montañas grandes a los lados y el 10% del territorio en el centro forman los valles de Bolivia.
Hay también valles en cada lugar, en cada departamento. Hay valles grandes y valles pequeños. Tenemos una provincia que se llama Valle Grande, porque también existen montañas alrededor de él. Entonces, esta es las 3 macrorregiones de nuestro país. Y es interesante que nuestro país se conoce como un país altiplánico o país montañoso. ¿Y por qué se lo conoce así? Porque es la imagen que se transmite al mundo desde donde opera el presidente. Cada país va a mostrar más imágenes de donde está su presidente porque es la forma de comunicarse al mundo. ¿Cuáles son esas macrorregiones? Nuestro país tiene una cordillera fabulosa, fantástica, que se llama Cordillera de los Andes. Y esta cordillera viene desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y llega a Argentina, pasa por Chile y llega hasta Argentina, es decir, atraviesa todo Sudamérica. Y parte de esa cordillera está dentro de Bolivia. Aquí la tenemos en estos colores más resaltados, estos naranjas. La cordillera está dividida en la cordillera occidental, que nos limita con Chile, la cordillera central y la cordillera real de los Andes. La cordillera occidental tiene el pico más alto. El pico más alto se llama Sajama y está en Oruro. Este es el Sajama y está a 6.542 metros sobre el nivel del mar. La cordillera central tiene 4 secciones: la cordillera de los Azanaques, la cordillera de los Frailes, la cordillera Lipes, la cordillera de los Chichas. Fíjense que esto que hay en el medio podríamos decirle pequeños valles. Tenemos a La Paz en el norte, Cochabamba, Sucre, y acá tenemos a Oruro y Potosí. La cordillera central, entonces, está dividida tiene 4 puntos importantes: la cordillera de los Azanaques, de los Frailes, de los Chichas y de los Lipes. Esta cordillera es la que tiene la mayor riqueza en minerales, de las mayores explotaciones de minerales que tiene nuestro país. Y luego está la cordillera real. La cordillera real tiene 4 picos importantes: el Illampu, 6.424 metros sobre el nivel del mar, Illimani, 3, y el Huayna Potosí. En esta foto tenemos al Illimani, no porque sea el más alto, sino o el más alto de toda la cordillera de los Andes, sino porque es majestuoso, es espectacular. Esta es la ciudad de La Paz, y el cerro pareciera que estuviera volando con las nieves que tiene. Una visión extraordinaria que se experimenta al ver al cerro Illimani. Esta cordillera se extiende por casi todo el país, del norte al sur. De La Paz, Cochabamba, son la parte donde se extiende más el departamento, ¿no? Llega a Oruro, Potosí. Entonces, tenemos 3. La cordillera de los Andes ingresa a Bolivia y está en 3 ramas: la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera real. En la cordillera occidental está en el volcán Sajama, sobresale el Sajama con 6.542 metros y está en el departamento de Oruro. La cordillera central tiene 4 niveles montañosos importantes, y la cordillera oriental sobresale el
Illampu, Illimani y Huayna Potosí. Estos 3 picos nevados, se llaman picos, estos cerros enormes, están en el departamento, los 3 están en el departamento de La Paz. Pero también hay una sierra que se llama la Sierra Subandina, que tiene 3 grandes sistemas montañosos, el Guacareta, Ñancahuazú y el Amboró. ¿Cuál es el Amboró? El Amboró es ese cerro que nosotros vemos. Por las mañanas podemos verlo antes de que haya contaminación. Ese cerro enorme que da la vuelta a la ciudad de Santa Cruz. Es el Amboró y es donde están los acuíferos importantes que tiene nuestro país. Y aprovechando este mapa podemos ver las cuencas, cuáles son los ríos, las cuencas de ríos que tiene nuestro país. Entonces tenemos la cuenca del Amazonas y la cuenca del Plata que va hacia el sur. Tenemos también el macizo chiquitano y los llanos de Chiquito en esta gran sistema de montaña. Pero no forman parte de esa sierra subandina, ¿no? Pero sí tenemos un sistema montañoso que ahora lo vamos a ver. En la Sierra Chiquitana tenemos a la meseta de Caparús. Esto está en lo que se conoce como el Parque Neuquén-Mercado. El Parque Neuquén-Mercado es un patrimonio cultural natural de la humanidad. Está la Sierra Chiquitana, que podemos verla en San José, en Santiago Chiquito, toda la provincia de Chiquito. Caparús, Santiago, San Simón. Aquí voy a parar un poquito. Estos 2 espacios celestes son 2 lagos muy importantes. El lago Titicaca, que lo comparte Bolivia con el Perú, y el lago Popó, que está en el departamento de Oruro. El lago Titicaca está en el departamento de La Paz. Y los une un río que se llama el río Desaguadero. Y las ollas hidrográficas que tiene Bolivia. Todo eso celeste son ríos. Y por Licenciado, supuesto que, una consultita, va a disculpar que le interrumpa. Usted dígame. dijo que estaba conectado tanto el lago Titicaca como el lago Popó, pero soy yo pero dicen que el lago Popó ya está seco, ¿o no? O hay partes todavía de él que están con agua, porque salió como un documental diciendo de que se había secado del lago Popó y todo eso, y yo quedé con esa idea. Bien. Y hubo un tiempo, hace 2 o 3 años, que se dijo que el lago había perdido su agua. Pero después de las lluvias, otra vez el lago volvió a tener su agua. El lago Popó es un lago que no es tan profundo como el lago Titicaca. El lago Titicaca es navegable, es enorme. El lago Popó no es tan profundo. Entonces, cuando existe una sequía tan grande como la que hubo hace 2 años, que hubo fuego por todos lados y no había agua en muchos lugares del país, y el agua se fue evaporando. Pero en la medida que aparecieron las lluvias, el lago volvió a tener vida, y es una fuente de pesca de los comunarios de Oruro, de los comunarios alrededor del lago, ¿no? De todas maneras, la información es que Bolivia tiene 2 lagos. ¿Okay? Las ollas hidrográficas de Bolivia, si yo le pregunto a usted, y usted me tiene que responder, existen 3 ollas. La olla lacustre, la amazónica y la platense. La olla lacustre está formada por el lago Titicaca y el lago Popó, y están unidos por el río Desaguadero. Y luego tenemos la olla, luego tenemos las cuencas del Amazonas y la cuenca del Plata. Pero en este momento
tenemos que prestarle un poquito de atención a este dibujo. Acá, por acá viene la cadena montañosa de la que estaba hablando hace rato, la cordillera. Y los ríos de la cordillera, los deshielos y las aguas de esa cordillera van hacia el norte, hacia la cuenca del Plata. Son angostitos porque aquí se ven una manchita celeste delgadita y en la medida que se van juntando con otras corrientes hacen más grande y hacen unos ríos enormes que van hacia el Amazonas por dos vertientes de Bolivia. Luego tenemos otros ríos que van hacia abajo, que nacen de algunos humedales o manantiales. La cuenca amazónica, de las tres ollas que les hablaba, la cuenca amazónica es la que nace en la cordillera y todas sus aguas van hacia los llanos. Los ríos más importantes de esta cuenca son el río Madre de Dios, el río Mamoré, que está en el Beni, el Mamoré en el Beni, Madre de Dios en Pando, el río Beni, que nace en La Paz, el río Itonamas, el río Itenes. Y las lagunas, Oragua, Rocahuato y Guaytunas. Esa es la cuenca de la cuenca amazónica. Y luego la cuenca del Plata, en este mapa, podemos ver la que va hacia el sur. La cuenca del Plata es la que llega hacia el río de la Plata, que tiene su desembocadura en Argentina, entre Argentina y Uruguay, como lo vimos en el mapa de Sudamérica. Esta cuenca, la olla platense o la cuenca del Plata, es Bolivia, está formada por el río Paraguay, que nace acá arriba en Cuyabá, en Brasil, y tiene unos pequeños toques con Bolivia en el departamento de Santa Cruz y baja al río Paraguay. Y luego está la cuenca del río, el río Pilcomayo, sale de Bolivia y desemboca al río Paraguay. Y también el río Bermejo, que sale de Bolivia, entra a Paraguay y desemboca al río Paraguay. Ese río baja al río Paraná y luego llega al río de la Plata. Y el departamento de Santa Cruz, no, ya falta poco, 10 minutos. El departamento de Santa Cruz es el más extenso, tiene 15 provincias, 56 municipios. Del departamento de Santa Cruz puedo decirle que cuando se fundó la República, cuando se creó la República de Bolivia, el territorio estaba dividido en 3 provincias: Valle Grande, Cordillera y Chiquito. Estas 3 provincias se crean con la República en 1826 y las crea el Mariscal Sucre. 15 provincias: Guarayos, Inflo Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, y aquí está la ciudad de San Matías, Germán Busch, que tiene Puerto Suárez, provincia Chiquitos, Cordillera. En Cordillera podemos ubicar a Camiri, que es la capital petrolera de Bolivia, la provincia Valle Grande, la provincia Andrés Ibáñez, que es donde vivimos nosotros, Guarnes, Santisteban, esta provincia es donde está Montero, la provincia Zara, donde está Portachuelo, provincia Ichilo, Buenavista, y la provincia donde María Caballero, que es la que tiene Caballero tiene a Comarapa, y la provincia Florida a Samaipata. Las cuencas de Santa Cruz son 2, todos los ríos de Santa Cruz desembocan a las 2 cuencas, a la cuenca del Plata y a la cuenca del Amazonas, todos los ríos de Santa Cruz. Y la cuenca amazónica, los ríos van hacia el departamento del Beni, y los ríos de la cuenca platense está conformada por los ríos Parapetí,
y que desembocan a el río Paraguay. Aquí tenemos un territorio bonito que se llaman los bañados. El río Parapetí, llegan a los bañados de Isoso. Significa que el río en un momento se desaparece, se insume, y luego, de repente, en este territorio de la Chiquitanía, salen otra vez sus aguas como unos grandes manantiales. Eso es los bañados de Isoso. Está una laguna enorme que se llama Laguna Concepción. No es la laguna del pueblo de Concepción, y sus aguas van hacia el río San Pablo, San Julián, Río Grande, Yapacaní, y van hacia el norte. Van hacia los ríos del Beni. Los ríos que van a la cuenca del Plata son el Paraguay. Esta mancha gruesa es el río Paraguay. Tiene los ríos Santiago, San Rafael, da la vuelta al país, entra un poquito y se va hacia Paraguay. Está el río Otuquis por acá arriba y el río Santiago. Estos van a la cuenca del río de la Plata. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el río Iraí. Nuestro río llega a la cuenca del Amazonas. El río Grande, que está por Pailón, también llega a la cuenca del Amazonas. Todos los ríos de Santa Cruz van a esos lugares. Y también tenemos las lagunas y los bañados. Aquí vamos a tener un mapa más clarito. Las lagunas importantes que tiene, aparte de las pequeñas lagunitas, las lagunas grandes están en esta zona que nos limita con el Brasil. La laguna Uberaba, arriba, perdón, aquí, la laguna La Gaiba, laguna Mandioré. Y tenemos los bañados, que son ríos que se sumergen, el río Parapetí, acá desaparece y luego aparecen sus aguas en este territorio que se llama los bañados de Isoso. Y luego el río Tuquis, que también sus aguas aparecen cerca de la frontera con Brasil y se llama los bañados de Otuquis. Entonces la cuenca de las lagunas, Uberaba, La Gaiba, Mandioré, Cáceres. La laguna Cáceres es la laguna muy grande que se puede ver en Puerto Suárez. Cuando llega a Puerto Suárez, famoso por comer los pescados, esa laguna y que está al lado de la ciudad de Corumbá, en Brasil, es la laguna Cáceres. Bueno, hemos llegado al final del tema. Espero que hayamos tenido unos apuntes. Repasarlos en una semana. Vamos a repasar los 3 temas que se hayan avanzado.